Hola, docentes fascinantes, bienvenidos al Diván del Maestro. Soy Alfredo Rito, psicoterapeuta de docentes, y hoy quiero hablarte del miedo, este miedo al retorno a clases presenciales. Te cuento, fíjate que hace algunos días me llamaba una maestra vía telefónica bastante angustiada y me decía: Alfredo, no quiero regresar a clases presenciales, tengo mucho miedo. Tengo pánico de poderme contagiar, de poder contagiar a mis hijos. Tengo miedo de enfermarme y de morir. ¿Qué te parece? Esto es algo que está permeando la dinámica emocional actualmente de los maestros, y quiero compartirte en este video parte de lo que trabajamos con la maestra y que estoy seguro que te puede ayudar a ti también para poder integrarte de manera mucho más saludable. Vamos a ello. Bueno, tengo miedo al regreso presencial. Déjame decirte de entrada que qué bueno que sientas miedo. Tú dirás, ¿cómo que qué bueno? Sí, claro, porque el sentirlo te da la oportunidad de poder trabajarlo. Si tú lo niegas, si tú lo evades, si tú lo intentas confrontar de manera equivocada, lo único que haces es agudizar tu miedo y eso te puede llevar a paralizarte. Pues quiero compartirte parte de lo que trabajamos con la maestra. Entonces, qué bueno que sientes miedo, ya te lo decía. Y quiero presentarte este contenido con tres perlas de contenido. En la primera de ellas vamos a repensar al miedo. Te invito a que repienses al miedo. En la perla número 2, sanar mi miedo. ¿Cómo hacerle para poder sanar el miedo en concreto a esta circunstancia del regreso a clases presenciales? Y en la perla 3, abrazar mi miedo. Vas a ver qué cosas tan interesantes que vas a descubrir en este breve video: cómo miramos al miedo, cómo mirar más bien, cómo mirar al miedo, cómo sanarlo, qué hacer con él y cómo aprovechar. Hay que aprovecharnos de este miedo. Ya vas a ver que el miedo no es lo que nos han dicho, lo que nos han hecho creer. El miedo tiene cosas muy interesantes que hay que aprovecharlas. Bueno, vámonos con la primer perla: repensar al miedo. ¿Qué quiere decir el repensar? ¿Qué es esto del repensar? Repensar al miedo es para mirarlo diferente. Tenemos que repensarlo, que es una manera de poder darnos la oportunidad de reflexionarlo para poder mirarlo diferente. Y ya te decía que al miedo me parece que le han hecho muy mala fama. Históricamente nos han hecho creer al miedo como algo malo. ¿Cuántas veces, estoy seguro, si haces un poquito de revisión en tu proceso histórico, recordarás que decían: no tengas miedo, es que no tengas miedo, es que enfrenta tu miedo, es que quítate el miedo? Si quitamos al miedo, nos quitamos una enorme oportunidad de aprender, de crecer. Ya te lo voy a mostrar. Entonces hay que mirarlo diferente, lo vamos a repensar para mirarlo diferente. Tenemos una oportunidad. Si tú ya estás sintiendo miedo, si ya sientes miedo, date la oportunidad de repensarlo. Y lo vamos a repensar partiendo de esta idea. Lo primero que tienes que asumir es que es normal tener miedo. El miedo es una expresión interna, es algo que se detona a partir de una experiencia, a partir de experiencias que fueron desagradables, a partir de situaciones que nos ocurren, y luego entonces queda esta especie de sensor interno que a partir de ese momento que se instaura en nuestra estructura va a funcionar como un sensor. Entonces fíjate cómo el miedo, a partir de mirarlo como una parte de nuestro interior que nos está avisando de un posible riesgo, fíjate cómo la noción cambia. De mirar al miedo, de creer que el miedo es malo y que el miedo viene para causarme estragos en mi vida, y cambiarlo y verlo como un sensor interno, como una expresión de tu interior que te está avisando, que te está advirtiendo de un posible riesgo. Tú dices: bienvenido miedo, porque el miedo luego entonces nos da la posibilidad de poder actuar, de poder prevenir, de poder tomar ciertas medidas. Entonces cambiamos nuestra mirada y le quitamos. Fíjate cómo ese cambio de mirada y verlo como un sensor interno te permite verlo y quitarle este efecto patógeno que es finalmente el que nos lleva a paralizar, que nos lleva muchas veces a agudizar el malestar, incluso nos lleva a enfermarnos porque dejamos que esto se salga de control. Entonces le quitamos el efecto patógeno. ¿Qué te parece? Le cambiamos la mirada, lo miramos como un sensor, lo miramos como una señal interna que nos advierte, y la situación cambia. La perla número 2: sanar mi miedo. Bueno, sanar al miedo en concreto, a esta condición de vida del regreso a clases presenciales, implica que tienes que meterle manita.
Esto es importante que lo asumas. Trabajar la parte emocional no se trabaja desde acá. Se trabaja a partir de que tú puedes operarlo y que puedes incluso trasladarlo. Requieres dos cosas costosísimas, una hoja de papel y un lápiz. Es todo lo que requieres para poder hacer trabajo emocional. ¿Qué te parece? Entonces lo que tienes que hacer para sanar tu miedo al regreso a clases presenciales, escríbele a tu miedo. Pero no es escribirle sin sentido, sin orden, sino lo que tú vas a hacer para poder hacer esta vinculación y esta conexión con tu miedo. Le vas a preguntar lo siguiente: a ver, querido miedo, que vienes y te asomas y estás presentándote y mostrándote, ¿de qué me estás previniendo? ¿Qué mensaje me traes? ¿Qué me quieres decir? ¿De qué me quieres advertir? Ahora que lo miras como un sensor, pregúntale a tu miedo, pregúntate de qué me estás advirtiendo. Y en el momento en que haces esta conexión con él, empieza a escribir, empieza a pensar, a reflexionar y a concientizar de qué riesgos te está intentando prevenir este miedo. Y luego, entonces, lo que tienes que hacer después es ofrecerte posibilidades a partir de un trabajo de concientización para que tú puedas ofrecértelas a ti, y te vas a dar cuenta que eso de lo que te está advirtiendo este miedo, igual son cosas que no van a ocurrir, igual son cosas que hay pocas probabilidades de que puedan darse. Que lo que tienes que hacer es tomar medidas, tomar precauciones, seguir protocolos, seguir recomendaciones de carácter sanitario que nos ayuden a poder evitar un posible riesgo como el que seguramente se detona a partir de esta condición. Entonces fíjate, como una manera muy práctica de poder dialogar con tu miedo, poder preguntarle y poderte ofrecer elementos de argumentación, de explicación que te ayuden a ponerte en una condición mucho más tranquila. Y lo que tienes que hacer luego entonces a partir de esta dinámica es de verdad asumir que el miedo está ahí, que viene a acompañarte, que te viene a alertar, que te viene a avisar, y lo que tienes que hacer es aceptarlo. Acepta tu miedo, no lo rechaces, no lo niegues, revísalo, pregúntale y respóndete. Respóndele y respóndete y ofrécete argumentos para que puedas tú, a partir de un trabajo consciente, darte cuenta que es un escenario que, si bien tiene sus riesgos, también puedes tú trabajarlo para que pueda ser menos riesgoso. Y abrázalo, abraza tu miedo. ¿Y por qué hay que abrazar nuestro miedo? Porque es tuyo, porque brota de tu interior. Porque este miedo, que es este sensor que te decía, esta reacción interna, brota desde lo más profundo de tu ser y brota a partir de tu condición estructurante. Ahí se están moviendo elementos de tu estructura. Y si el miedo es muy agudo, es muy fuerte y poco tolerable, es porque tienes que revisar que seguramente hay un yo que está bastante endeble, que tienes que trabajar. Ya te vamos a ir ayudando y te vamos a ir mostrando algunas posibilidades. De momento, abrázalo, no lo rechaces y date la oportunidad de vivirlo, de sentirlo. Pero es muy importante que lo vivas, que lo sientas, pero no te conviertas en el miedo. No dejas que el miedo, no te conviertas tú en tu propio miedo. Míralo como una simple expresión de tu interior que te está avisando de algo. Luego entonces actúa en consecuencia. Protégete, sigue protocolos, sigue medidas. Y si hacemos todo eso, las condiciones de riesgo disminuyen. Y todo esto, recuerda que lo vamos a transmitir a nuestros alumnos. Si tú llegas con miedo, si tú te paras frente a tus alumnos con miedo, eso se transmite, eso se traspola, esto sale hasta por los poros. Y no dejes, no permitas que tu propio miedo se vehiculice con tus alumnos. Entonces yo te diría, para cerrar, no le tengas miedo al miedo. El miedo no es malo, el miedo es una expresión interna que nos avisa. Y bueno, en un minuto, escribe, porque aquí se trata de que puedas tú trabajarlo, de que puedas operarlo. No solamente es que escuches un contenido, sino que empieces a trabajar en él. Escribe en un minuto y cronometrado, cuál es el mensaje que tiene tu miedo, el tuyo, el propio, para ti. De verdad, escribirlo implica fijarlo, si no se pierde. Si no hacemos trabajo, si no nos hacemos cargo de esto, las cosas no funcionan, ¿vale? En un minuto, escribe qué mensaje tiene el miedo para ti.
Tiempo cumplido. ¿Qué te parece esta forma de trabajarlo en un minuto para que no se te olvide y le pongas manos? Hay que ensuciarnos las manos para poder trabajar esta parte. Bueno, luz, cámara y acción. Aplica lo aprendido. No dejes que el miedo te paralice. Trabájalo, revísalo, compréndelo, intégralo. No luches contra él, no lo enfrentes. Al miedo no tenemos que enfrentarlo, tenemos que integrar y tenemos que comprenderlo y entenderlo para que no nos cause estragos. Bueno, terminamos con esto. Si el video te gustó, si tú crees que le puede servir a otro compañero maestro, compárteselo. Vamos a hacer que esto se difunda. Vamos a ayudarnos y vamos a ayudar para que podamos tener una mejor condición emocional. Vamos a por ello. Te veo en el siguiente video. Un abrazo.